detrás de ese éxito, de esos flashes, de esas peleas, porque era boxeador, ganadas, hubo una historia muy triste, un final muy trágico y una enfermedad que tuvo que ver con su decadencia. Vamos a hablar de Kid Chocolate. En 1928, con solo 18 años, llega a Nueva York. Perdió su título humillado por un rival al que antes había noqueado varias veces. Su mayor orgullo era bajar del ring fresco como una lechuga y con el peinado, mi amor, intacto. Mis queridos y queridas, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vengo a hablarles de un personaje que era elegante, rápido y letal. Y brilló no solo aquí en Cuba, sino en Nueva York con luz propia. Pero detrás de ese éxito, de esos flashes, de esas peleas, porque era boxeador, ganadas, hubo una historia muy triste, un final muy trágico y una enfermedad que tuvo que ver con su decadencia. Así que sin más de hablar, hoy vamos a hablar de Kid Chocolate. Eligio Sardiñas Montalvo nació en 1910 en un barrio pobre del Cerro. Además era huérfano de padre. Vendía periódicos, limpiaba zapatos y hacía cualquier cosa para básicamente sobrevivir, porque la pobreza era muy grave. Pero cuando se pensaba que de él no se iba a sacar absolutamente nada, a los 12 años peleaba ya en los callejones por monedas. Pero ¿cómo aprendió a boxear? Se dice que aprendió espiando los entrenamientos del gimnasio Gallo Tapado, donde los entrenadores lo echaron hasta que vieron que el muchachito tenía talento para dar puños. Su primer apodo fue el niño de las monedas y este apodo le llegó porque ya desde niño en los callejones la gente apostaba monedas a que él iba a ganar. En 1927 debuta oficialmente en La Habana como profesional, obteniendo en sus 12 primeros retos 5 victorias por nocaut. Lo di todo. En 1928, con solo 18 años, llega a Nueva York y en 2 años el habanero mágico era ya leyenda. Esquivaba golpes como si adivinara el futuro y algo que lo caracterizaba mucho era que decían que nunca lograban despeinarlo porque casi no lo tocaban. Su derecha tumbaba gigantes y en 1931 se coronó como campeón mundial peso pluma y la ciudad Nueva York ya era suya. Nueva York, si te quieres divertir. Yo sí lo entiendo. Su récord llegó a ser de 136 peleas, 110 KOs y una racha de 50 victorias seguidas. Que para aquella época eso no era decir cualquier cosa, eso era un súper logro. Pero la realidad era que detrás de esa vida de campeón había una vida de excesos. Kid Chocolate ganaba muchísimo, pero también podía gastar solo $10,000 en una noche. En joyas, en coches, en apuestas, en mujeres, en fin. Se dice que tenía contacto con la mafia y que bebía como si no hubiera un mañana. Además, la enfermedad tabú de la época, que era la sífilis, ya estaba en su cuerpo. En los años 30 no había cura para la sífilis. La enfermedad atacaba el cerebro causando locura y parálisis. Para 1933, Kid Chocolate ya perdía los reflejos. Se mareaba en el ring y en 1934 perdió su título humillado por un rival al que antes había noqueado varias veces. Los médicos le aconsejaron que dejara el boxeo, pero él decía que no podía. Además necesitaba dinero para los tratamientos que se usaban en esa época, que eran inútiles porque además eran con mercurio y bueno, no servían para nada, pero era el conocimiento de medicina que se tenía en esa época. En 1938, con solo 28 años, se retiró. La sífilis lo tenía alucinando en las calles de La Habana. En los años 50, Kid Chocolate era un espectro. De hecho, no quedaba casi nada de aquel atlético muchacho que había conseguido conquistar Nueva York. Vendía entradas de lotería en Estado latinoamericano, el mismo donde una vez
lo coronaron. Pero realmente, ¿qué lo mató? ¿Fue la sífilis? ¿Fueron los excesos? ¿O un sistema que usó a un genio y lo tiró cuando ya no lo necesitaban? Creo que Kid Chocolate fue víctima de su época, pero su legado es hoy aún muy importante en la historia del boxeo aquí en Cuba. El nombre de Kid Chocolate es uno de los que está en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, junto a figuras como Bass, Bert y Canzonelli. Kid fue un artista del ring y un luchador que tenía muchísima velocidad y muchísima habilidad. Pero como ya les digo, su mayor orgullo era bajar del ring fresco como una lechuga y con el peinado, mi amor, intacto. Pero aquí no solo Kid era un boxeador, un atleta, sino que también era una figura que imponía tendencias y estaba a línea con la moda, pues era habitual en las mejores sastrerías y las más famosas, no solo de aquí, de La Habana, sino también de Nueva York. Además sirvió como modelo para muchísimos fotógrafos que se mataban por tirarle una foto a Kid. Siempre lucía con unas ropas impecables y un estilo muy llamativo. Así que esto también hacía que muchas mujeres lo vieran como una cosa exótica y bella. De hecho, el nombre de Kid Chocolate le viene por ese color de piel oscuro que en ese momento despertaba pasiones. Entre las anécdotas que se destacan sobre Kid Chocolate es que era muy generoso y de hecho un día que se encontraba aquí en La Habana iba manejando su Cadillac y muchos niños se acercaron a él y él les dio básicamente todo el dinero, todas las monedas que tenía en ese momento. Pero además uno de los presentes osó decirle esto: campeón, si hubiera ahorrado algo, hoy no estaría en la miseria. Esto para Kid fue como un gancho en el hígado, porque no aceptaba como ese bajón que tuvo de ser una figura súper millonaria, súper rica, con contactos con la mafia, modelo de fotografías, etcétera, etcétera, a lo que ya era en ese momento. Entonces respondió: ¿y de dónde sacas tú que yo estoy en la miseria? Confundido, el hombre intentó disculparse, pero Kid no le dio tiempo. Apréndete bien esto, le dijo, y que no se te olvide jamás. Muchos de los que se llaman ricos hicieron su fortuna a costa del dolor y del llanto ajeno. Yo, que no amasé fortuna con el sufrimiento de nadie, sino con mi esfuerzo y mi sudor, me sentí dichoso proporcionando felicidad a los demás. Una frase épica. Pero aquí no terminó la cosa, porque Kid continuó. Ahí tienes la diferencia entre un rico pobre y un pobre rico. Los que se juegan en la primera novena toman pastillas para dormir. Y yo, que con mi dinero repartí alegrías, me siento millonario y duermo a pierna suelta, porque todavía disfruto del más grande de todos los tesoros: el calor de mi gente. Kid. Si te dolió esta historia o te removió algo dentro, comenta "fue leyenda" y suscríbete para que conozcas más de personalidades de aquí de Cuba, de historias curiosas o de simplemente la vida cotidiana de un cubano. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.